cuando la fe es probada en la oscuridad. Seguir a Dios no siempre significa que todo será fácil. A veces, obedecer al llamado de Dios nos lleva a lugares inesperados, lugares de oposición, de dificultad e incluso de sufrimiento. Fue exactamente eso lo que les sucedió a Pablo y Silas. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, predicando el Evangelio y liberando personas. Pero, de repente, lo que parecía un ministerio fructífero se transforma en persecución. Son acusados injustamente, golpeados y arrojados a una prisión. Pero lo que sucede en aquella cárcel se convertiría en una de las historias más impresionantes de la Biblia, porque en aquella noche oscura, dos hombres decidieron hacer algo que lo cambiaría todo. Comenzaron a alabar a Dios. Punto 1. La obediencia que llevó al conflicto Pablo y Silas estaban en la ciudad de Filipos, predicando el Evangelio y llevando liberación a las personas. Durante varios días, una joven poseída por un espíritu de adivinación comenzó a seguirlos, gritando que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Aunque aquello parecía una declaración verdadera, aquel espíritu era maligno. Finalmente Pablo, movido por el Espíritu Santo, ordena que el espíritu salga de la joven en el nombre de Jesús. Instantáneamente, ella es liberada. Pero había un problema. Los hombres que explotaban a esa joven ganaban mucho dinero con sus adivinaciones. Cuando se dieron cuenta de que habían perdido su fuente de ganancias, se enfurecieron. Movidos por la codicia, arrastraron a Pablo y Silas ante las autoridades y los acusaron de causar confusión en la ciudad. Esta situación nos enseña algo importante. Hacer lo que es correcto ante Dios no siempre agrada a las personas. La liberación de aquella joven le trajo vida a ella, pero trajo persecución para Pablo y Silas. Aún así, obedecer a Dios siempre vale la pena. 1.2. La injusticia y el sufrimiento. Las autoridades de la ciudad no investigaron la situación con cuidado. Influenciadas por la multitud y las acusaciones, ordenaron que Pablo y Silas fueran castigados. Los dos fueron azotados públicamente con varas. Después de eso, los arrojaron a la cárcel y los entregaron al carcelero con la orden de mantenerlos bajo fuerte vigilancia. El carcelero entonces los colocó en la parte más profunda de la prisión y sujetó sus pies en el cepo, troncos de madera. Esa posición era extremadamente dolorosa. Imagina el estado de ellos en aquel momento. Cuerpo herido, espaldas lastimadas, presos injustamente, en un lugar oscuro y frío. Humanamente hablando, Pablo y Silas tenían todos los motivos para quejarse. Podrían haber cuestionado a Dios. ¿Por qué está pasando esto si estamos haciendo tu voluntad? Pero lo que sucede a continuación revela la profundidad de su fe. Mira, punto 3. La alabanza en medio del dolor. Cerca de la medianoche, cuando la prisión estaba en silencio, algo inesperado comienza a suceder. Pablo y Silas comienzan a orar, y luego comienzan a cantar himnos a Dios, incluso heridos, incluso presos, incluso injusticiados. Ellos eligen adorar. Los otros prisioneros comienzan a escuchar aquella alabanza resonando en las paredes de la cárcel. Esto muestra algo poderoso. La verdadera alabanza no depende de las circunstancias. Ellos no estaban alabando porque la situación fuera buena. Estaban alabando porque sabían que Dios todavía tenía el control. A veces, la mayor demostración de fe es continuar adorando cuando todo parece salir mal. Ninas. Punto 4. El milagro que nadie esperaba. De repente algo sobrenatural sucede. Un gran terremoto sacude los cimientos de la prisión, las puertas se abren, las cadenas se sueltan, los cepos se rompen, todos los prisioneros quedan libres. Pero Pablo y Silas no huyen. Cuando el carcelero despierta y ve las puertas abiertas, piensa que todos escaparon. Sabiendo que sería responsabilizado, está a punto de quitarse la vida. Pero Pablo grita: «No te hagas ningún daño, estamos todos aquí». El milagro no ocurrió solo para liberarlos, también ocurrió para salvar a alguien.
Maenira.5, una prisión que se convierte en lugar de salvación. El carcelero, temblando de miedo e impresionado por todo lo que había sucedido, les pregunta a Pablo y Silas: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Esta pregunta abre la puerta a algo aún mayor que la liberación de la cárcel. Pablo responde: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa». Aquella misma noche, Pablo y Silas anuncian el Evangelio al carcelero y a toda su familia. Todos creen en Jesús, todos son bautizados, y aquella prisión, que parecía un lugar de sufrimiento, se convierte en un lugar de transformación y salvación. La alabanza de Pablo y Silas no solo abrió puertas físicas, abrió puertas espirituales para que una familia entera encontrara la vida eterna.